Bueno, vamos a empezar Bueno, entonces. bueno, Este, hoy estamos ya en el capítulo cuarto de... me esperan un cachito que le voy a abrir la puerta a mi señora, que un segundito, ¿eh? Bueno, disculpen, tuve que atender un tema familiar. Bueno, el capítulo cuarto de conducción política, el método en la conducción. Lo primero que se me ocurre compartir con ustedes es la cantidad y la calidad de las cosas que nos legó Perón, o de las condiciones, llamémosle así, que nos legó Perón para que aprendamos la forma y manera de conducir al éxito, ¿no? Y hoy vamos a ver un aspecto realmente técnico, pero de suma importancia también en la acción. Yo les decía que estos 5 primeros capítulos, Perón los había catalogado como los prolegómenos de la conducción, o sea, como una preparación para, o sea, para la conducción. Tener en cuenta una serie de cosas que deberíamos saber para realizar las cosas con, eh, ¿cómo puedo decir? Con sensatez en el sentido de una preparación. Decíamos en el primer capítulo que deberíamos tener en cuenta que toda conducción humana implica un, 3 elementos: el conductor, los cuadros auxiliares del conductor y la masa o la gente a la que hay que organizar, hay que convertirla de masa en pueblo con conciencia social, con organización social, etcétera, etcétera. Este, en el capítulo segundo, lo voy a recordar siempre, nos pide que dejemos de lado en una organización, en cualquier organización, y sobre todo en la que él propone, la organización del conjunto de nuestro pueblo, nos propone dejar de lado nuestras opiniones personales y que todos eh, reemplacemos a los caudillos, a los caciques, a los que quieren posponer sus ideas personales, que lo sustituyamos por una doctrina, una causa, un ideal nacional, porque es la única manera de que haya unidad de concepción para que después pueda haber unidad de acción. En el capítulo tercero vimos los otros días las características de la doctrina que él nos propone, con principios generales, teoría, o sea, la explicación de esos principios y formas de ejecución. Y ahora nos va a decir cómo deberíamos, cómo deberíamos realizar las cosas, qué deberíamos tener en cuenta, qué método, qué camino deberíamos recorrer para realizar las cosas. Y vamos directa. Respecto al método, hay 3 métodos. Está el método de la persuasión, o sea, el método para lograr unidad de concepción. Está el método racional, que es el que explica Perón en este capítulo cuarto de Conducción Política, y está el método de la intuición, que también hace referencia en este capítulo cuarto.
el método de la persuasión no lo desarrolla Perón en conducción política, pero sí lo desarrollaron los compañeros en el libro Técnica del Adoctrinamiento, Técnica para transmitir la doctrina, en el capítulo segundo, donde nos hablan de la persuasión, y ahí ponen un texto donde Perón nos dice: los hombres que actúan en política deben ser siempre manejados con persuasión. Nadie puede actuar si no va convencido de que lo que va a hacer es bueno, lo comparte y lo quiere realizar. Y las características que los compañeros desarrollan en ese capítulo segundo de técnica del adoctrinamiento nos dicen que la persuasión tiene 3 características: que supone convencimiento, es de libre aceptación y por último se acompaña también de sentimientos. Se acompaña de sentimientos. Pero nosotros vamos a compartir ahora solamente lo que Perón nos escueta, en forma escueta, en el libro original de Conducción Política está más desarrollado, pero acá ponemos los elementos esenciales del método. Y Perón nos habla al principio de las condiciones fundamentales del método de la conducción. Según él, deben ser simple, objetivo, estable y perfectivo. O sea, que sea simple, porque si es complicado, no se cumple bien ningún método. Que sea objetivo, la palabra objetivo en Perón casi siempre tiene el sentido de finalidad, de lograr un objetivo. O sea, que sea objetivo, que se vaya a una finalidad y que se sepa lo que se quiere. O sea, otra característica del método es que se lo pueda utilizar permanentemente, o sea, que tenga estabilidad en la acción. Y por último, que sea perfectible, que sea perfectible. Y hablando del método racional, implica una serie de pasos que deberíamos nosotros tener en cuenta como para actuar de una manera determinada. Me olvidaba decirles que de la misma manera que el método de la persuasión es el que nos conduce a la unidad en la acción, o sea, la forma y manera de transmitir nuestro proyecto político, el método racional es la forma y manera de realizar o de lograr la unidad en la acción. O sea, si todos los peronistas conociéramos perfectamente el método racional, actuaríamos todos de una determinada manera, que nos facilitaría la tarea, porque todo método es un camino ya realizado que ha demostrado eficacia y eficiencia para la realización de lo que nos proponemos. Y acá estamos hablando de la conducción política, o sea, de lograr que otros seres humanos nos acompañen libre y voluntariamente a la realización de un proyecto político, de una finalidad política en este caso. Y acá nos habla del método de la intuición y el método del raciocinio. En la conducción es menester desarrollar al máximo el raciocinio, dice Perón, pero sin matar la intuición. Porque a menudo el hombre y la mujer no tienen tiempo de recurrir al raciocinio y en ese caso lo salva la intuición. Si tiene tiempo, es mejor que analice su propia intuición por un método racional, que es el que vamos a ver. En esto consiste todo el método a poner en juego en la conducción. O sea,
el ideal es que utilicemos el método racional. Si el tiempo apremia, dice él pone un ejemplo en otro lado respecto a un general que estaba en una batalla y se ponía a pensar a ver qué método utilizaba o qué principio utilizaba y el enemigo estaba avanzando hasta que tiró todos los principios que había estudiado y usó su intuición de lucha y lo que había aprendido, diríamos, y así ganó la batalla. Si tiene tiempo, es mejor que analice su propia intuición por un método racional. El hombre observa un hecho real, nos empieza a explicar el método. El hombre observa un hecho real, inmediato, objetivo, y lo somete después, esto es la realidad, este es el ámbito donde nos encontramos, y lo somete después a una de las operaciones más maravillosas de la inteligencia humana, a ese análisis que desmenuza las partes, penetra en el fondo y toma la realidad efectiva de los hechos en los hechos mismos. Y después de esa operación, del análisis, pasa finalmente a la síntesis, que es en definitiva el proceso de todo el método racional. El proceso de todo el método racional. Y ahora vamos a ver los elementos del método. La situación, la información y los estudios base. ¿Qué es la situación? Es la realidad en la que estamos. O sea, acá estamos analizando cualquier acción que nos proponemos hacer en la vida política. Tenemos que enfrentar una elección, tenemos que realizar una volanteada, tenemos que organizar un plan de formación o una reunión de formación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la realidad. ¿En qué realidad estamos? Y para tener en cuenta la realidad nos tenemos que informar. Y después de informarnos adecuadamente, tenemos que hacer un estudio de esa información. Eso es lo que nos dice Perón. El hombre está inclinado en sus reflexiones a errar más cuando se fía en sus meditaciones teóricas que cuando se fía en los ojos que están percibiendo la realidad misma. Nos dice, partamos siempre de la realidad, no nos fiemos de lo que nos parece a nosotros. Por eso, nada reemplaza en esa impresión personal a esa impresión personal en el conocimiento de los hechos. Sin embargo, como es difícil que un hombre pueda abarcar personalmente el inmenso panorama con el gran número de facetas que presenta un panorama político, es necesario que recurra a lo que en este aspecto del método se llaman los estudios base. ¿Qué son los estudios base para Perón? El análisis de la información. Es decir, de toda la información, de toda la percepción subjetiva que realice el que plantea la situación, es necesario hacer un estudio que va cristalizando en una ajustada síntesis cada una de las series de asuntos que son decisivos en la situación, o sea, en el análisis de la realidad. Vale decir, pelando los árboles, sacando las ramas para quedarse solo con los troncos, porque si no las ramas son las que no le van a dejar ver la profundidad de la situación. O sea, tenemos una realidad cualquiera, de cualquier naturaleza, una unidad básica. Queremos conocer el ámbito político en el que estamos.
tenemos que, la primera tarea es informarnos adecuadamente. Sin información adecuada, o sea, y Perón va a decir en otro lado, uno va a poder tener la medida del éxito, va a estar también en la medida de la información. Una idea más o menos de esta naturaleza. Y hablando de la actitud del militante o del conductor, Perón nos plantea que debemos tener dos tipos de observación, la objetiva y la subjetiva. La objetiva es el análisis de la realidad. ¿Cómo les puedo decir? La visión propia, pero en el lugar. Y después la reflexión propia sobre lo percibido en la realidad. No solamente está la apreciación objetiva que uno haya hecho en la realidad, sino las conclusiones que surgen de esa apreciación objetiva. O sea, las conclusiones que uno saca del análisis de esa realidad. No solamente la deducción subjetiva de los hechos, sino también las consecuencias a que esos hechos pueden conducir. Miren la cantidad de datos que nos da Perón que deberíamos tener en cuenta para hacer las cosas bien. Vale decir, esa preparación previa para presentar el fenómeno en condiciones de ser utilizado en forma directa en el análisis. O sea, no solo tener información, qué sé yo, por encuestas, por análisis de otros compañeros, sino además el que conduce debe, para la conducción, el que conduce tiene que tener una información directa y después una observación subjetiva sobre esa observación directa. El análisis es siempre una operación complicada y cuanto más se simplifica y facilita, la situación se verá simplificada y facilitando el análisis. ¿Cuál es la segunda tarea que hay que hacer? La primera es tener en cuenta la realidad, informarnos sobre la realidad, tener una apreciación objetiva y subjetiva. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Valorar esa situación, hacer una apreciación de la situación mediante el análisis y la síntesis. El análisis no se puede retener en todas sus partes, pero sí sus conclusiones en una ajustada síntesis. Se me ocurre pensar una vez más, ¿no? La cantidad de temas y análisis que nos propone Perón para hacer las cosas bien. Todo esto desde ya hay que estudiarlo. Todo esto desde ya para que lo hagamos carne, lo hagamos propio, deberíamos tener en nuestro ámbito de militancia un análisis con los compañeros de manera de uno lo que puede hacer acá es solamente información. Como en todas las cosas de la vida, el hombre sabe tanto como recuerda. Y el análisis es lo que se pierde. La síntesis se puede retener. Por esa razón, en esta acción reside toda la base del método. El método tiene una premisa, o sea, la realidad en la que estamos, sobre la cual nos hemos informado, hemos hecho una apreciación objetiva y subjetiva. Después viene el análisis, o sea, la apreciación de la situación y su consecuente síntesis. Vale decir que la inteligencia hace el juego en tres acciones. Va de la síntesis al análisis
y de este vuelve nuevamente a la síntesis. Pero nos habla de las premisas también. Cada hombre debe hacerse antes de la acción una pregunta, como fundamental, ¿no? Cosa que habitualmente no hacemos, ¿no? Por lo menos cada hombre debe hacerse, cada hombre y cada mujer debe hacerse antes de la acción una pregunta. ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que busco? Es la pregunta que nos deberíamos hacernos dentro del peronismo, ¿no? Y la respuesta a esto es la finalidad de toda organización. Cuando haya aclarado eso, se le habrá aclarado totalmente el panorama. Todo lo subordina a esa necesidad y trabaja para ella. Un poco creo yo que es la explicación de por qué debería haber o por qué hay una finalidad en toda organización. Porque responde a esto, ¿a qué queremos? ¿Para qué estamos en el peronismo? ¿Para qué hago política? ¿Para hacer negocios? ¿Para tener un puesto? ¿O para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria? No es fácil encontrar muchos hombres y mujeres que sepan lo que quieren, nos dice este hombre de extraordinaria experiencia. Por eso lo primero que ha de surgir de una apreciación es ¿qué quiero hacer? ¿Qué queremos hacer? Ese es el objetivo. Esa es la finalidad para la cual uno trabaja. Se coloca el objetivo y entonces se extraen todas las conclusiones, mirando el objetivo y cuáles son las que han de servir a ese objetivo. Por eso la importancia que uno insiste tanto, uno, siguiendo lo que nos dice Perón, acá y en todos lados. Esta es la finalidad de la doctrina, esta es la finalidad de la finalidad suprema. Para esto es la finalidad suprema. ¿Para qué cazzo estamos en el peronismo? ¿Qué queremos hacer? Se coloca el objetivo. Miren, si todos los peronistas hoy tuviéramos como único objetivo la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria y fuera lo único que discutiéramos para realizarlo. Se coloca el objetivo y entonces se extraen todas las conclusiones mirando el objetivo y cuáles son las que han de servir a ese objetivo. Esos serían los medios de ejecución, ¿no? Una vez analizado eso, o sea, la realidad, la información sobre la realidad, la apreciación de esa información, viene la resolución. ¿Qué hacemos? Una vez que queremos la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, ¿y qué hacemos? Hoy, ante esta realidad, con esta información internacional, nacional, provincial, de la ciudad o del pueblo, tenemos que tomar una resolución y después hacer un plan de acción. Si hiciéramos esto, compañeros, teniendo una sola finalidad todos los peronistas. Y el general lo dice así. Bien, una vez realizado este trabajo, nosotros hacemos una apreciación de la situación de acuerdo a esa información. Hecha esa apreciación, tomamos una resolución y hacemos un plan de acción. De esta situación perfecta, o sea, de esta realidad en la que estamos,
perfectamente conocida, y de esa apreciación, o sea, de esa análisis, de esa síntesis que hacemos de esa información y de esa apreciación perfecta y minuciosamente realizada, surgen las conclusiones básicas para la acción. Es allí donde uno realiza la resolución. Esto es muy importante de decir y de mencionar porque he observado a lo largo de toda mi vida que el 80% de los hombres y mujeres no saben lo que quieren, dice, dice el general. Y en lo político, más del 80%. Qué grande este hombre, cómo sabía. Cómo sabía. ¿Qué hay que hacer después? Una vez planteado el objetivo, realizado el plan, tiene que haber disposiciones, tiene que haber ejecución del plan y después tiene que haber control del plan. Todo esto tiene una técnica de la cual no se puede salir. Y para realizarla es necesario sentirla primero, sentirla primero, siempre pone él lo espiritual, ¿no? Conocerla luego y después hacerla. Quedarse en sentir una cosa, ¿de qué vale? Quedarse en saberla, ¿qué interesa? Lo importante es cumplir las 3 etapas para realizarlas y para realizarlas bien. Vale decir que la función de un elemento directivo en la acción política no solo ha de conformarse con decir lo que hay que hacer y comunicarlo, decir lo que hay que hacer y comunicarlo, sino también en comprobar que se haga y que se haga bien. En todas las actividades es necesario realizar eso, o sea, el control, porque Perón decía que somos todos buenos, pero si nos controlan somos mejores, ¿no? Y eso sería más o menos una síntesis muy acotada del método racional. Y hablando del método intuitivo, yo le decía al principio que en el peronismo hay 3 métodos. El método de la concepción, o sea, para lograr unidad de concepción, el método de la persuasión, el método racional que escuetamente hemos visto, y ahora Perón nos habla del método intuitivo. Cuando el tiempo apremia, el mejor método es el intuitivo. Yo he pasado más de 30 años enseñando el método racionalista para apreciación de la situación, la resolución, los planes de acción. En ese tiempo he aprendido una cosa útil, y es lo siguiente: que después de batallar mucho tiempo con los alumnos para enseñarles a prescindir del preconcepto en la apreciación y la resolución de las cosas, no hemos conseguido todavía los racionalistas matar la intuición de los hombres. Y cuando se le da un problema y se le dice que haga la apreciación y que prepare un plan de acción, generalmente el hombre o la mujer va con una resolución preconcebida. Es decir, toma la resolución antes de apreciarla y es el subconsciente del individuo trabajando mediante la intuición el que lo lleva, el que lo va llevando en esa dirección. Algunas veces cometen gravísimos errores, pero en otras salen soluciones verdaderamente geniales, porque es una fuerza que no podríamos explicar. Tiene algo de divino, algo de extraordinario. Por eso he dicho que a pesar del método, el racionalismo puede ser una gran ayuda, pero va a ser mayor si uno no mata en el individuo el sentimiento natural
de la intuición, que puede ser generalmente el que da la gran dirección de marcha en todas las resoluciones. Y con esto más o menos era lo que, sintéticamente, yo hice un trabajo sobre el método. Le comenté el otro día, creo que se lo puse en el grupo, porque yo encontré una síntesis que también está ahí en el libro, no una síntesis, un esquema. Lo encontré de casualidad en internet. Y es un esquema que se ve que utilizaron en la Escuela Superior Peronista para explicar el tema del método, que evidentemente es algo que hay que estudiar. No, no van a salir ustedes sabiendo el método. Con lo poco que yo pude explicarles hoy, van a tener que, como dice Perón, agarrar el libro y reflexionar sobre cada una de las cosas, cosa que a mí me costó bastante también. Pero lo que hice ahí fue rellenar ese esquema, agregándole el método de la persuasión, que lo que está ahí lo saqué todo del libro de técnica del adoctrinamiento. Pero lo puse como para que tengamos en cuenta que en el peronismo hay tres métodos importantes para Perón. El de la persuasión, el método racional y el de la intuición, que según dicen las compañeras tienen un poco más que nosotros. La vida, se ve que el cuidado de los hijos y esas cosas le dan mayor intuición. Pero bueno, desde ya, recordar simplemente que uno lo hace esto porque está convencido de que deberíamos tener unidad de concepción nacional, para que haya unidad en la acción nacional. Porque por eso Perón tomó todo lo que propuso, lo propuso a nivel nacional. Movimiento Nacional Peronista, propuesta de una doctrina nacional. Incluso el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal, que es la definición de doctrina que tenemos hoy, habla de una doctrina nacional. O sea, es la propuesta de una doctrina nacional al conjunto del pueblo argentino, que al ser una ley es una propuesta al conjunto, que después, desde ya, la fusiladora creo que la sacó con un decreto nada más. Pero la propuesta de Perón era que, porque sabía, yo creo que por ser militar, ¿no? O sea, me imagino yo en una batalla uno de los soldados que se ponga a tirar para el costado o para atrás, ¿no? O sea, hay que tener unidad de acción. Y para tener unidad de acción, él explica ahí, creo que en el capítulo primero, cuando habla de que tenemos que enseñarle a la gente. Dice, o sea, ¿cómo, hay que enseñarle a la gente? Imagínense que yo, general del ejército, le diga al pueblo argentino, vengan 1 millón de personas que vamos a pelear contra, qué sé yo, los ingleses. Tengo que tomar ese 1 millón de personas, enseñarle el espíritu el espíritu de lucha, qué es lo que queremos, por qué lo queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta que no pase eso, como en cualquier organización, si los integrantes de cualquier organización, yo pongo siempre la de fábrica de zapatos, si los integrantes de la fábrica de zapatos algunos de los saben que están ahí para fabricar zapatos y no el ingenio lo tienen que utilizar para contribuir a la mejor realización. Pero no se le puede ocurrir a nadie, no, yo voy a fabricar camisetas, déjese joder.
como pasa en el peronismo hoy, ¿no? Cada cual fabrica la camiseta que se le canta. Este, Un conocido hablaba de la carpintería y sí, decía las herramientas que tenía el carpintero. Estoy hablando a alguien mayor que no utilizaba las máquinas que hay ahora y eso. Entonces él decía, imagínense que una noche el carpintero cierra y las herramientas empiezan a querer hacer el trabajo ajá, para ahorrarle tiempo al otro día al carpintero. ajá, Pero en el querer hacer el trabajo, el serrucho dice, bueno, yo voy a clavar. Y ah, el martillo dice, bueno, yo corto. Imagínense, el serrucho no va a clavar nada. Y el martillo queriendo cortar va a dejar toda la madera torcida, abollada. es Y un bueno, buen más o menos eso ejemplo, es. es un buen ejemplo, sí, sí. Este, Que por también, eso Perón nos plantea el tema de la doctrina, el tema de la formación, por eso formó tantas escuelas, porque la otra es la ametralladora, compañero, para hacer una revolución. Ahora, si queremos revolución en paz, no tenemos más remedio que hacer esto. Pero además, si la finalidad nuestra es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, no se puede hacer con ametralladora, en ningún lado. Nunca fue la felicidad de un pueblo y la grandeza de un pueblo con la violencia. Y Perón eso lo tenía muy, muy clarito, por ser militar seguramente, ¿no? A estudiar. Hay que estudiar el método. bueno, Sí, en el peronismo, por falta de estudio, lo que está pasando es justamente ese ejemplo que me recordé de la carpintería. sí, claro. Por eso después los compañeros, los militantes, terminan golpeados, porque quien debiera ser de martillo está golpeando a los compañeros, Claro, no está clavando donde tiene que clavar. claro, claro. Y hay desorientación general desde ya. Claro, Claro, bueno, o sea, ven que uno hace una, va para Jujuy, el otro va para Ushuaia, el otro lo va a visitar a José María ya Posada, José María, no se encuentran nunca. Pero es lo que dice, bueno, pongámonos todos, vamos todos para el mismo lugar, claro. pateemos todos para el mismo arco, como única, pero eso creo yo que es lo que es la experiencia que tenemos en el laburo, en la escuela, en la casa, en cualquier lado. Pero en política no, en política hacemos lo que se nos canta, porque el enemigo nos metió en eso. Divide y vencerás, es el primer lema de los ingleses para dominarnos. Primero el imperio español, que era un solo imperio de México para acá, hasta Ushuaia. Ahora son 20 y pico de provincias, incluso hay islas que son naciones. Nosotros éramos las provincias unidas del Río de la Plata, incluida, incluido Uruguay, incluido Bolivia y Paraguay. Ahora somos 24 provincias nosotros y tres países. Eso es dividir y vencerás. Y ahora ya no es más Argentina, son 24 provincias y cada uno hace lo que se le canta. Y si es en contra del, si le conviene a la provincia y es en contra de la nación más, sí, que se joda. Pero yo me acomodo. Y bueno, Creo eso que, fue la Constitución del 94. claro, es lo que está pasando. Y yo creo que deberíamos reaccionar ante todo esto, ¿no? Pero la idea fundamental que yo quiero es, o por lo menos lo que uno pretende es que volvamos al pensamiento original de Perón en estos términos y yo estoy convencido que lo mejor que hay para eso es el plan de la Escuela Superior Peronista, pero estudiarlo, para que estudiarlo. Claro.
porque esto es para estudiar, no es para hacer lo que habitualmente se hace ahora cuando en los pocos lugares que hay formación. Es ir a escuchar a un compañero más o menos sabio de cualquier tema, sin libros, sin... Y de paso recomiendo que hagan todo el esfuerzo posible por tener los libros, que es el mejor maestro que pueden tener durante toda la vida, para repasar las cosas y para no equivocarse nunca, para que ningún cipayo o charlatán los engrupa diciendo que Perón dijo tal cosa o hizo tal cosa. Así es. Bueno, Macanudo, en el próximo vamos a ver el capítulo 5, o sea, el último de los capítulos preliminares que se llama Perón. Y a mí me costó mucho entender el capítulo quinto, porque Perón ahí habla de los organismos de la conducción, y el tema de lo orgánico, que yo todavía no lo entiendo bien, le soy honesto, porque algunos compañeros hablan de que para Perón, o sea, yo lo entendía como que lo orgánico era lo organizado vivo. Y yo creo que Perón en algunos aspectos lo toma así como lo organizado vivo. O sea, toma el ejemplo de la organización como el cuerpo humano. O sea, como los ejemplos lo toma todo de la realidad. Cuando habla de la organización, eh, lo orgánico para él es lo organizado pero vivo, porque los metales también están organizados, los átomos están organizados, pero no son vivos. No, el ejemplo que pone él sobre la organización, cuando habla en el capítulo quinto de los organismos de la conducción, son los elementos que debería haber en el acto de conducir. Cuando nos proponemos hacer algo de cualquier naturaleza, ¿qué elementos tiene que haber? Tiene que haber un conductor, o sea, un tipo que dirija, tiene que haber los auxiliares de la conducción que le ayuden a hacer la cosa, y tiene que estar la gente a la que está eh, dirigida la acción que vamos a realizar. ¿A quién está dirigida? Pero además debe haber información, debe haber esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y no me acuerdo en este momento cuáles son todas. ¿Me explico? O sea, le tiro esta idea, por lo menos de lo poco que yo pude reflexionar sobre ese capítulo quinto, que es como que Perón nos dice, mira, si querés hacer algo, antes de empezar, ten en cuenta todo esto. Si vos sos el que dirige la cosa, tenés que tener quien te ayude. Hablando de una organización donde hay una organización política, ¿eh? Y a la gente, ¿a qué gente está dirigida esto? ¿Cuáles son, a quién está dirigida la acción? La acción, no la organización. Acá se trata de la acción de una organización. Es el acto de dirigir. Y después tenés que tener en cuenta esto y esto. Quedamos así. Feliz fin de semana para todos, a pesar del gobierno que supimos conseguir. Pero bueno, hagamos todo el esfuerzo para que haya unidad de concepción, para que pueda haber unidad de acción. Un abrazo, compañeros, y gracias por estar. Chao, chao.